año de abundancia para tu vida. Declaro proféticamente año de abundancia. Y le voy a contar esto a mi estilo. Resulta que una persona, un empresario conocido, saca un anuncio. Esto lo platicaba yo ayer con los hermanos del discipulado. Una persona saca un anuncio y esta persona es dueño de una empresa muy importante. Y él es muy importante y es conocido en la ciudad. Y dentro del anuncio solamente decía en toda la página del periódico: solicito personas que quieran trabajar, que tengan el deseo de trabajar, único requisito. Y pues la gente se asombra y dice: bueno, pues vamos, porque es una empresa muy grande, muy reconocida. Y dice que el empresario, el director de la empresa, el dueño de la empresa, nos va a entrevistar. Obviamente al día siguiente estaba lleno, hermanos, de gente haciendo cola. Y empezaron, y salió este director de empresa y dice: de 3 en 3 van a entrar. Y empiezan a entrar de 3 en 3 y van saliendo. Y todos los que salían tristes. De eso le toca a un grupo de 3. Y entran los 3 y el primero le dice: a ver, dame tu hoja de vida. Y empieza a ver el currículum. Y dice: hablas 2 idiomas, tienes estudios, eres profesionista. Bueno, dice, pero de eso, como tú, está llena la empresa. Te agradezco que hayas venido. No te voy a decir que te voy a llamar después, como muchos dicen. No te voy a llamar, no me sirves, gracias. Le da, lo felicita y se va. El segundo sube con su hoja de vida y dice: hablas 2 idiomas, tienes carrera, tienes maestría. Mis respetos. No tengo tantos, pero tengo algunos como tú. No me sirves. Mucho gusto, gracias, que te vaya bien. Gracias por venir. Y en eso ve que el tercero se está yendo y le dice: oye, ¿y a dónde vas? No, pues si los que tienen esto y tienen lo otro no los aceptó. ¿Yo qué? ¿Y tú qué tienes? Yo no, nada, yo ni traje papeles. ¿Y por qué no trajiste papeles? Porque el anuncio nada más decía que si quería trabajar y yo quiero trabajar. Bueno, pues siéntate. ¿Qué sabes hacer? Caso. ¿Cómo? Caso. Sé hacer caso. ¿Sabes hacer caso? Sí, sé hacer caso. Quedas contratado. Estoy hasta aquí de los muchos que tienen estudios, que tienen conocimiento y que no se sujetan y que no obedecen. Te voy a capacitar, te voy a entrenar, te voy a preparar, porque tienes algo que es importante: caso, haces caso. Amén. Entonces, esto era para decirles: pásense todos para adelante, por favor, acérquense, y si pueden hacer caso, se los voy a agradecer. Que se pasen para adelante, que no se queden hasta atrás, solo las mamás con niños. Amén. No digan: ay, es que pueden tomar los lugares de los ancianos, no hay problema, hermano, no pasa nada. Siéntense todos adelante, cerca, así estamos más. Eso es hacer caso. Amén. Damos gracias a Dios, un aplauso al Señor. ¿Me ayudan ahora sí a orar? Oremos pues. Ahí donde estás, nada más inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo, mi Dios, que tú nos das. Yo te pido, mi Dios, que toda oposición se vaya ahora. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, prepara nuestro entendimiento. Ábrenos el entendimiento, Señor, principalmente a mí, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y poderla transmitir, Padre, porque no es mi palabra, sino es tu palabra la que tú has implantado esta tarde en mi corazón, Señor. Yo te pido, Dios, que todo estorbo, todo pensamiento, toda distracción que tus hijos traigan esta noche, Señor,
se vaya en el nombre de Jesús. Y declaramos que tu Espíritu Santo, tu presencia y tu gloria son los únicos que están en esta tarde, en esta noche, en este lugar. Te doy gracias, Padre, te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, hermano amado. Bueno, para ir empezando vamos a leer Efesios 6:12, si me hacen favor. Dice la palabra de Dios, hay jerarquías espirituales. Amén. Y esto, bueno, vamos a hacer algo. ¿Quién lo puede leer con voz así fuerte? Efesios 6:12, que se ponga de pie, por favor, y lo lea fuerte. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Gracias, hermana amada. Dios te bendiga. Entonces, hay jerarquías espirituales en las tinieblas. Son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Miren, hermanos, yo les quiero decir algo. Hace unas semanas empecé yo a orar, porque después de algunos años de estar donde el Señor nos tiene hasta el día de hoy, yo le decía: Señor, ¿por qué cuesta tanto trabajo que tus hijos te adoren? ¿Por qué cuesta tanto trabajo que tus hijos clamen? Nos juntamos a orar y parece con todo respeto, parece un rezo. Nos juntamos para adorar, la alabanza más o menos fluye, pero empieza la adoración y se apaga. Y yo decía: Señor, muéstrame qué potestad está en este lugar. Porque siguiendo lo que dice Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las tinieblas. Y yo sinceramente pensé que me iba a mostrar un demonio, una potestad regional. Incluso pensé que tenía que ver con los mayas o algo así, porque somos 4 iglesias cristianas y de las 4 no juntas una alabanza ni una adoración. Bueno, ni siquiera la capillita que está allá funciona bien. Ya sabe usted a qué me refiero. O sea, hay un espíritu tremendo que los tiene adormecidos. No hay adoración, no hay alabanza y mucho menos hay clamor. Pero el Señor me dijo, cuando me mostró cuál era el espíritu, me sorprendió. Porque yo le dije: Señor, esto no es un espíritu cualquiera, esto es un principado. Y ustedes saben que un principado es controlador en el mundo. Amén. Resulta que doy la enseñanza en San José, y estando predicando, el Señor me dice: cúbrelos porque no creen lo que estás diciendo. Y lo predico a la semana siguiente en Cauquel. Y allá sucedió al revés. Mi esposa toma el tiempo y le dice a los hermanos: yo estoy viendo cosas y estoy sintiendo cosas después de esta prédica. Yo les pido que oren por mi esposo y que nos cubran. Pero se lo dimos de que oren pues en sus casas. No pensamos que se agarraran y se pararan todos. Y se levantó un clamor por nuestras vidas. Este tema no es sencillo, porque
no estoy descubriendo el hilo negro. No es una revelación que les traigo y decir, miren, esto nadie lo ha predicado. No, sí se ha predicado. Pero Dios me mostró a un principado obrando, no fuera, dentro de la iglesia. Y eso estuvo a punto de cobrar una vida en San José, pero sí cobró una vida en Cauquel. Por eso yo, en el nombre de Jesús, los cubro a ustedes, cubro mi vida y cubro a todos sus hijos. Hemos pasado una semana muy difícil, porque yo no soy de guerra espiritual, hermano, de meterme a temas de guerra espiritual. Esto Dios me lo da porque me dice, lo tienes que comentárselo al apóstol. Y yo le dije, ¿por qué se lo voy a comentar si esto está pasando en San José? Y me dice, no, está pasando en la iglesia. En la iglesia de Jesucristo. No es decir, pasa aquí, no, pasa en la iglesia en Jesucristo. Y esto está llevando a una situación a la iglesia muy difícil. Los principados se han activado tan poderosamente, hermanos, que hoy podemos ver cómo la maldad cada vez cubre más la tierra. Porque se han abierto dimensiones, se han abierto puertas y se les ha dado mucha autoridad. Pero porque el Señor viene pronto, más está atacando dentro de la iglesia. Está trayendo la impiedad de arriba, de que supuestamente está afuera, la está poniendo dentro de la iglesia. Cuando yo le planteo, y cuando el Señor me dice, díselo, y yo se lo comento a nuestro apóstol, él me dice, pásame el estudio. Pues no fue sencillo porque me ha llevado tres prédicas. Y cuando se lo paso me dice, predícalo en Pastores. Y después me dice, predícalo el martes. La iglesia que tiene una promesa grande en Cristo Jesús, la iglesia donde van a suceder grandes cosas, el enemigo está actuando poderosamente. Aunque usted no diga amén, hermano. Este mensaje no es muy popular, sinceramente. He orado mucho al Señor, primeramente para que me dé el entendimiento, hermano, porque estoy así medio duro. De tres prédicas de hora y media en promedio, ponerla en una hora no es sencillo. Pero sí les pido que prestemos atención a esto, porque decimos, siempre lo decimos, es que mi lucha no es contra sangre ni carne, pero en la práctica caemos a cada rato, ¿cierto o no? Tan solo en nuestra casa nos resbalamos un montón de veces. O la mamá se pelea y se disgusta con los hijos fuertemente, o los hijos con los padres, o con los hermanos, o en el trabajo. Pero eso de entender y comprender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, cuesta vivirlo y cuesta entenderlo, ¿cierto o no? Entonces el Señor me estaba hablando y sinceramente no me gustaba mucho la idea hasta que me llevó a Ezequiel 3:16. ¿Por qué tenía que decir parte de esto? Y ahí dice la palabra, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oiréis pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío vivirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás
librado tu alma. Por eso me atrevo a hablar. Cuando yo en la iglesia les dije, yo ya no quiero ir más a un hospital. Ustedes tienen que entender que las cosas de Dios son bien serias, que servirle a Dios es bien serio, que tú no fuiste llamado para calentar una silla, que tú fuiste llamado primeramente para adorar a Dios. Después fuiste llamado para clamar por otros y ser un intercesor. También fuiste llamado para tener piedad por otros y dar de gracia de lo que gracia recibiste. Entonces les pido en el nombre de Jesús que esta palabra la reciban, que despierten, porque la próxima va a ser duro el trato. Al día siguiente fue. Al día siguiente. De la nada, o sea, fuimos a orar y dijeron, ya que terminamos, ¿podría ir a orar por el hermano que tiene calentura? Pues fuimos y oramos por él. Al día siguiente nos dijeron, está grave. ¿Cómo que está grave? Sí, está grave. Y estuvo al borde de la muerte. Es un milagro de Dios que esté vivo, porque ya no tenía ni cerebro, hermanos. Se le había muerto el cerebro. No llegó el oxígeno, se quedó sin cerebro. No había manera, fue una peritonitis a nivel pulmón. Le explotó el pulmón con pus y contaminó todos sus órganos. No había ninguna posibilidad de que viva. Se cumplió. Y el Señor nos dijo, esto es para que aprendan a clamar, para que aprendan a buscarme, porque entonces lo que tuvimos que hacer es ir y clamar y gritar por la vida de este hombre, creyendo en que nuestro Dios es fiel y de lo que Él dice, Él lo cumple. Amén. Y que cuando Él habla de fe y cuando Él dice que al que cree todo le es posible, y tomas la palabra y la aplicas, sucede el milagro. Pero no sucede nada más para que en ese momento uno diga, gloria a Dios, aleluya, se cumplió, y al mes ya se olvidó de Dios. Yo creo que Dios lo que quiere son adoradores siempre. Dios quiere un pueblo que lo ame siempre, que no sea de emociones. Un pueblo entregado totalmente al servicio y a la palabra de Dios. Amén. Ahora, hay potestades, mejor dicho, principados trabajando en contra de la iglesia. Mucho hemos oído de Jezabel. En Primera de Reyes 16, 30, 31. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel fue hija de este rey que dice la palabra sidonio, pero también no solo era rey, sino también era sacerdote de Baal. Y ella por lo mismo traía, ella era sacerdotisa de ese Dios, ella era hechicera. Ella tenía planes muy malos, hermano. Era una mujer, ustedes lo saben, de mucha maldad, que se encontró con un Acab débil, que se encontró con un Acab que podía controlar y que podía
manipular. Hoy en día tenemos que tener en cuenta que esa impiedad de que hablaba el Señor a Ezequiel está entrando en la iglesia del Señor. Ya no es allá afuera, porque cerramos la puerta y decimos, aquí adentro estoy bien. La impiedad no solamente ha entrado dentro de la iglesia, cuerpo de Cristo, sino ha entrado al altar, ha entrado en la alabanza, ha entrado en los adoradores y ha entrado aún a nivel ministerial, aunque usted no lo crea. Se ha estado contaminando. Hay ministros que están predicando y hay maldad y hay impiedad en su corazón. Porque un adorador, hermano amado, uno que anda limpio, uno que anda verdaderamente buscando servir a Dios, los sentimientos negativos que le pueda poner este espíritu no le hace caso y los deja a un lado. Pero no puedo subir al altar, no debería de subir al altar teniendo enojo con otros ministros, pleito con otros ministros, celos con otros ministros. Y eso es porque se están moviendo potestades tremendas. ¿Está aquí, iglesia? Te digo que este tema no es así como que muy sencillo, pero Señor nos está mostrando algo tremendo. Había algo que hacía Jezabel. Jezabel perseguía y mataba a los profetas del Dios viviente. ¿Qué sucede? Muere Jezabel, pero el espíritu que operaba en ella se aparece cuando viene la unción del espíritu de Elías sobre Juan el Bautista. Y para mí, Herodes viene a ser figura de un Acab. Herodías, la esposa que no era su esposa porque se la robó literalmente al pariente, se la quitó, vendría a ser Jezabel. Y la hija de Herodías vendría a ser la semilla de maldad de Jezabel, que es Atalía. Lo que en una generación, la iniquidad de maldad que hay en una generación, si no se corta, la siguiente es más dura y es más fuerte. Por eso la semilla de maldad de Jezabel todavía fue más allá de lo que fue Jezabel. Pero en Jezabel se tuvo que levantar un Elías, que ha sido uno de los más grandes profetas que ha tenido Dios para poderle hacer contrapeso. Y él luchó, bueno, el Espíritu de Dios, pero él fue el que se plantó para que los sacerdotes de Baal fueran humillados y fueran exterminados. Y a través de él, Dios usó a otro para terminar con Jezabel. Pero ese espíritu ha seguido actuando y ahora en comunión con otros espíritus. Espíritu de Belial, espíritu de Absalón, espíritu de, pues en este caso de Atalía, están trabajando juntos. ¿Y cuál es la finalidad? Que la iglesia verdadera no avance. Miren, hermanos, ¿por qué las iglesias que conocemos cristianas tradicionales no aceptan profetas o no creen en profetas y no creen en apóstoles? Porque un espíritu de Jezabel los tiene controlados para no hacer caso a las escrituras, porque ellos están haciendo el trabajo de Jezabel. Esto es duro, hermanos, y más si se está filmando. Pero Dios me dijo, predícalo para las naciones, porque no es exclusivo de Adonai, hermano. No va a decir,
Esto lo está diciendo por... No, hermano, vamos a quitarnos de esto. Es una voz que Dios nos ha dicho que la iglesia debemos de dejar nuestros intereses personales y agarrar el interés único del Señor. ¿Por qué? Porque se están autorizando, se están legalizando muchas cosas que solamente son perversión. Y la iglesia no está unida para levantar su voz. La iglesia católica ya levantó su voz y ya dijo que fue un error lo que hicieron de autorizar los matrimonios gay. Son llaves, son puertas que se abren para las tinieblas. Pero detrás de todos esos espíritus de maldad entran tantas cosas, tanta perversión y tanta inmundicia, que la iglesia necesita purificarse. Porque hay mucho miembro de iglesia que llega a la iglesia contaminado. Se puede subir al altar, se puede subir al altar. Puede predicar, puede cantar, puede alabar, puede danzar, lo puede hacer, pero está contaminado. Señor me decía, porque en ese momento me habían llevado a varias iglesias a predicar, que no, algunas sí son del ministerio, otras no, y me decía, obsérvalos. La mayoría de los que asisten a la iglesia no alaban, solo un pequeño grupo alaba. Y perdóneme, hermano, pero la mayoría son los que se sientan hasta adelante. No sé si es coincidencia, pero lo que observé es que el porcentaje más alto de los que están alabando, pero bien metidos, están hasta adelante. Pero cuando empieza la adoración todavía se hace más reducido. Por eso me dijo el Señor, no es exclusivo de tu iglesia, o sea, de la iglesia donde tú estás, del pueblo donde tú estás. Esto es más serio de lo que se pueden imaginar. Ahora vamos a ver quién es Atalía. Segunda de Reyes 11, 1, 2. Si alguien lo tiene, que no sea la hermana, para que cambiemos a otro. Un varón, alguien ahí que tenga voz de arcángel, hermano, poderosa. No hay muchos varones que tengan voz de arcángel. Segunda de Reyes 11, 1, 2. Si me haces favor, Francisco, hermano Naut. A quienes estaban matando. 1, 2. Junto con los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Ok. Miren, estaba yo orando sobre este espíritu, porque ustedes se dan cuenta que de Atalía no son tantas las enseñanzas, incluso en la Biblia, cuando ustedes van al segundo de Crónicas, que se repite exactamente igual, o sea, no hay una variación, no hay mucha información. Y yo le decía al Señor, muéstrame qué pasó con esto.
Y empecé a tomar nota y a apuntar algunas cosas que me venían, y después me puse a investigar también, y algunas coincidieron con lo que yo tenía y otras me sirvieron para retroalimentarme. Dice aquí que cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, tomó una decisión: usurpar el trono. Atalía es la semilla, la descendencia de Jezabel directamente. Ella también era hechicera. Ella también practicaba el culto inmoral a Baal. Imagínense qué fichas tenían tanto Acab como, en este caso, Joram, como esposas. Tremendas mujeres que los habían hechizado, los habían cautivado y eran el poder detrás de ellos. Puede haber poder dentro de la iglesia manipulando. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres. Pueden ser mujeres que estén cerca de sus esposos y que sus esposos tengan liderazgo y los estén manipulando. Puede ser a nivel pastoral, puede ser a nivel pastoral que se esté manipulando al esposo. Y tal vez haya ciertas enseñanzas o palabras, pero en los hechos hay una manipulación que se puede estar dando. El éxito, vamos a llamarle así, de Jezabel y de Atalía es que manipularon a sus esposos. Aparentemente eran guerreros y aparentemente eran fuertes, pero hubo una manipulación. Muchas veces yo he escuchado de decir, el hermano no es agradable, pero la esposa es cosa seria. Y yo siento que cuando la esposa le mueve, él cambia. Pero también se ha dado al revés. La mujer es buena onda, como se dice en los muchachos, pero cuando el esposo le dice algo, cambió, le cambiaron la cinta, y de lo que te dijo, ahora te dice otra cosa. Hay manipulación. Ahora, Atalía, como les decía, fue más allá, porque Jezabel atacó a los profetas, pero Atalía se fue sobre la adoración y se fue sobre la simiente real, se fue sobre la nueva generación. O sea, que los hijos de los pastores, de los ministros de Dios, están en la línea de fuego de Atalía. También están tus hijos, porque esto no es exclusivo de pastores, porque todos somos reyes y sacerdotes, eso dice la palabra. Y por eso el Señor me decía, tienes que levantar tu voz, aunque no sea muy popular el mensaje, porque el ataque está de adentro, no de afuera. ¿Por qué? Porque Atalía no actuó sola. Imagínense la corte, amistades, líderes principales que andaban con Acab, con Ocosías, y ahí estaba la madre vigilando, la madre que tenía controlado de alguna manera a su hijo Ocosías, seguía manejando el poder. Cuando muere, ella ya tenía gente a su alrededor que iban a hacer un trabajo muy específico: matar a sus nietos. Imagínense la crueldad, porque lo que le interesaba a ella era el poder. A ella no le interesaba otra cosa que mantenerse en ese poder, pero porque ella era usada por la iniquidad.
¿Cuántos saben que la iniquidad es la reina de los cielos? Porque la iniquidad es reina, todo lo demás son principados. Satanás es principado. O sea, Satanás se cuadra con la iniquidad. Amén. Pero podemos ver que la idea iba más allá de su poder. Si terminaba de matar a todos los hijos, se cortaba la descendencia de David, de donde iba a venir el Mesías. Entonces, el plan de Satanás, usando a Atalía, era definitivamente que el plan divino no se concretara. Porque Satanás se cree más astuto que Dios. Pero Dios siempre tiene gente que lo adora en espíritu y en verdad. Y había un Joiada que se levantó sacerdote, y la esposa Josaba, que fue la que agarró al niño de meses y se lo llevó al lugar donde podía estar en ese momento mejor protegido, el templo. Ahí lo guardó, porque Atalía no podía entrar al templo. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está en una congregación que adora en espíritu y en verdad, no entra, no puede entrar, hermano. El problema es cuando alguien viene contaminado y puede traer hechicería y un espíritu, y puede ser hasta hechicero. El hechicero puede entrar y se puede sentar y hasta decir aleluya. El brujo no, el brujo sí sale, sí se manifiesta. Estamos hablando de cuestiones espirituales, hermano. Quizás estos temas no son así muy comunes, y alguien habrá dicho: yo venía por una palabra de aliento para seguir en mi lucha diaria. Pero Dios quiere que nos demos cuenta de que estamos dormidos, que hemos asentado nuestra espada. Porque cuando tú decidiste venir al Señor, el Señor te llamó para ser guerrero, para ser guerrera. Amén. Y tu espada es la palabra, es la adoración, es la oración. Esa es nuestra defensa contra las tinieblas. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Cuando Atalía llega de alguna manera a ese lugar, cuando llega por primera vez, se llevaba un orden en la adoración, y obviamente se adoraba al Dios de Israel. Y ella cambia la adoración, ella quita la adoración. Atalía no soporta el orden. Cuando una iglesia no hay orden, es porque está operando Atalía. Una iglesia no crece exponencialmente, aunque haya palabra y presencia, porque hay desorden. Hay desorden en los jóvenes que traen la adoración de Babilonia. Suben o están acá, pero cuando salen se ponen sus audífonos para escuchar música del mundo. Recuerden, le estamos hablando a la iglesia de Cristo. Está saliendo en internet. Le estamos hablando a la iglesia de Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos de meditar cuál es nuestro papel dentro de la iglesia. Por eso Atalía vino a quebrantar todo eso, y durante 6 años de desorden, 6 años que estuvo ella atacando, vino la quiebra económica y la quiebra moral de todo Judá. Amén. 6 años de ruina. Eso fue lo que dejó Atalía. Entonces pretende Atalía, ese espíritu inmundo, corromper
a los hijos, a la nueva generación. Que la nueva generación no tenga el deseo de ir a la iglesia. Que la nueva generación no tenga el deseo de adorar a Dios y mucho menos de orar a Dios. Necesitamos clamar por los jóvenes, porque cada vez más se los llevan. No es restar sino sumar, sino que vaya creciendo, que vayamos ganando almas, pero las almas de la nueva generación. Porque lo que Atalía hizo fue matar a la siguiente generación, destruir a toda la generación que seguía. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que analizar qué fue lo que usó Atalía. Usó personas cercanas al rey. Hoy en día, no todo el que camina junto a un ministro, aunque se vea como ministro o principal, puede estar íntegro delante de Dios, porque su intención y su interés puede ser otro. A Atalía le gustaba el poder, a Atalía le gusta el púlpito, y cuando suben a alguien y dice Atalía a alguien, se lo pone, empieza a poner ese espíritu. ¿Y por qué lo subieron a él? ¿Y por qué la subieron a ella? Si yo lo merecía más. Es más, ese estudio que está dando, yo me lo sé mejor. Yo lo escuché en una ocasión sentado en una iglesia y yo me volteé a ver al hermano porque era diácono y que dijo, ese estudio, hasta me tocó, ese estudio que está dando el hermano, yo ya lo di. Acá le digo, no, en otro lugar. Bueno, el tema, no, igualito como lo está dando. Igualito. Nada más que pues con la unción que Dios me ha dado. Y él era diácono y el otro era pastor. Pero yo sentí que había en su espíritu soberbia. Yo sentí que había vanidad. Y yo sentí que como que él quería estar allá. Uno de los errores que cometemos es decirle a alguien, tienes un llamado de pastor, de profeta, de evangelista, porque se lo cree y empieza a moverse en esa dimensión, pero no del privilegio, sino del título. Y no es un título, es una unción que Dios da. Es una unción que viene sobre tu vida, que sin saber por qué Dios te usa para tal cosa, para tal ministerio, para tal privilegio. No es sencillo. Ahora, esta semana que hemos tenido tan difícil de estar en un hospital y después de ver el milagro, sucedió algo. Cuando el Señor me mostraba que venía un ataque sobre los hijos, yo lo primero que hice fue orar por los hijos de los pastores del ministerio, de los ancianos y de los miembros de la iglesia. Pero no me di cuenta de un pequeño detalle, que como pastor también tenemos hijos espirituales. Y aunque oramos, no fue como que esa situación. Entonces vino un ataque y se fue sobre el más débil de los hijos espirituales. 23 años. Y fue un momento muy doloroso estar en el sepelio de un hijo espiritual, porque te preguntas muchas cosas. ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? La respuesta es: las tinieblas son cosa seria. Nuestra guerra es cosa seria, pero solo se gana cuando hay santidad. Y la santidad, hermanos, se logra a través también del arrepentimiento. Muchos, yo no sé, pero yo creo que esta noche tendríamos que pedirnos al Señor perdón de muchas cosas. Analizar si no nos hemos dejado usar en algún momento para hacer piedra de tropiezo y que la obra de Dios no avance. Para ponerle el pie, no en el pie, en la cabeza a un hermano para que no crezca.
Quizás no solo entorpecemos el área donde esté, sino tal vez ni siquiera trabajamos en equipo. Atalía solo trabajó en equipo para matar. Y a veces en las iglesias se pueden estar levantando grupos para matar el propósito de Dios. No lo saben tal vez, pero se están dejando usar por las tinieblas, por este espíritu de Atalía. Y yo, en el nombre de Jesús, hermano, es el tiempo de levantarnos, de orarle a Dios y que este espíritu deje de operar en medio de las congregaciones. Porque no es un club. La iglesia no es un club. No somos religiosos. No somos una religión. Lo decimos cuando nos preguntan en la calle: ¿tú de qué religión eres? No somos religión. Hasta como que nos erizamos cuando nos dicen de qué religión eres. No somos religión. Pero mucho de la práctica nos lleva a actuar como si fuéramos religiosos. Venimos a los cultos religiosamente, alabamos religiosamente, adoramos religiosamente. Pero el Señor dice: en espíritu y en verdad. Que seamos, como decía hace rato cuando estaba adorando Tonito, que verdaderamente estemos adorando al Señor, que verdaderamente estemos alabando a Dios, que cuando lleguemos a nuestro hogar, cuando estemos en nuestro auto, estemos adorando a Dios, que con toda la maldad, con todo lo que hay en el mundo, perversión sexual, vicios, prostitución, hermanos, el mundo es un caos. Que no dejemos que eso nos contamine y cuando vengamos a la iglesia lo traigamos. Subamos a adorar, subamos a exaltar o subamos a predicar contaminados o lleno de celos, lleno de envidia. El enemigo lo pone. Sí, es cierto, hermano. Todos, yo no sé si hay alguien aquí que no lo haya sentido. Yo en algún momento sí lo he sentido. Y empecé a trabajar sobre eso porque me enfermaba, me hacía mal. Ni oía la palabra, ni le entendía, ni esto, porque dejaba que esa potestad operara dentro de mí. Y empecé a trabajar. Y ya no me importa si no quiero que me lo malinterpreten. No quiero que me malinterpreten estas palabras. No es que no me importe subir o no subir, pero no me perjudicaba como antes. Antes, si yo no subía, si no adoraba, si no estaba yo en primera fila, si no me podía, hermano. Tuve que trabajar sobre eso, porque decía: no puede ser que predico una cosa y hago otra. Llego a la iglesia, hablo de amor y no demuestro amor, y menos cuando le toca predicar a otros, a otras, o cuando a alguien le dan un privilegio a otros. Cuando yo tengo una idea de hacer un evento, debería de ser gozo de que todos vamos, tomamos eso porque viene de Dios. No se le ocurrió al hermano Enrique, Dios se lo puso. Y vamos a hacerlos todos. Y vamos a trabajar todos para que el nombre de Dios se glorifique. Amén. Pero lo primero que hace este espíritu es generar grupos. Como se le ocurrió a él, ya no lo hago. Como se le ocurrió a él, sí, pero no me gusta. Mire, ¿por qué no hacemos esto? Y viene otro, y cambiar todo lo que ya se había ideado. Pero ni siquiera son buenas ideas, sino son ideas que entorpecen. Acuérdense, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Estamos en una guerra y no nos hemos dado cuenta que a muchos el enemigo los tiene realmente dormidos. Por eso me decía: la iglesia no avanza. Porque yo decía: ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanza? Yo estoy hablando de la iglesia de San José. ¿Por qué no avanza? Solo hubo un chispazo de 3 meses, ¡pum!, se levantó el templo. Pero de allá para acá ya pasaron 2 años y no hemos podido poner más que 2 ventiladores. ¿Qué pasó, Señor?
Y en algún momento te sientes como que eres tú y le dices: Señor, si yo soy el que no da la talla, cámbiame, que pongan a otro que funcione, porque empiezas a sentirte hasta mal como pastor. Pero resulta que ya no es el que sea el pastor en sí, sino que todos estamos inmiscuidos en un espíritu que se está moviendo, en un principado que está agarrando que la adoración se vaya secando. ¿Por qué es importante la adoración? Acompáñame a Salmos 50, 23. Al que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El enemigo no quiere que honremos a Dios, por eso apaga la adoración y no nos damos cuenta. Y cuando empieza la adoración nos vamos por agua, nos vamos al baño, nos sentamos, no entramos a la adoración, porque muchas veces no hay ni la fuerza espiritual para adorar. ¿Se acuerdan del caso de, no sé, no me acuerdo el nombre de aquel que pastor del lingote de oro? ¿Cómo se llamaba? Acaz. El pecado de Acab. Cuando le dijo alaba a Dios, no pudo alabar. Yo hice la prueba y me paré: vamos a alabar. Y yo sabía que estaban mal. Alaba a Dios, adora a Dios, vamos a adorar, yo te ayudo en el nombre de Jesús, vamos a adorar. Y estaba la adoración y estaban otros adorando. No pudo adorar. Movía sus labios, pero no adoraba. Fue el que se fue. Porque cuando alguien está mal no puede adorar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarnos. Porque tal vez nuestra mesa o nuestra sala ha sido testigo de que estamos apuñalando a los hijos de los pastores. Queremos matar a los hijos de los pastores. Es que no sabe dirigir, es que no sabe hacer esto, es que no hace, es que ni siquiera vienen a la iglesia. Yo no tengo ninguno, bueno, Johanan, pero que lo cargo y lo traigo, pero los otros 4 no vienen. Y se los digo por si alguien quiere decir algo, mejor me anticipo. Y oro al Señor durante 12 años para que los 4 vengan al Señor. Y ha sido una batalla, sí ha sido batalla, hermano. ¿Por qué? Porque hubo 2 que sí estuvieron y los acuchillaron, los lisiaron y se fueron. Y regresar. Y no es la iglesia, es regresar. ¿Para qué? Para ver que están mejor afuera que adentro. Yo te digo algo, sí estás mejor adentro. Porque no podemos evitar que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Porque la cizaña es sembrada por estas potestades, por Jezabel y por Atalía, trabajando conjuntamente para destruir la unción profética y la unción de adoración. Pero ¿saben cómo se va a ganar? Con la unción profética que estuvo sobre Elías.
y la unción de adoración que estuvo sobre David. Podríamos llegar, ¿cuál era la unción profética que estuvo sobre Elías? Hermano, una unción de poder de Dios. Muchos decimos poder de Dios, pero no hemos llegado ni siquiera a veces ni al 1% de la manifestación en nuestras vidas del poder de Dios. Porque para que el poder de Dios se dé, tiene que haber un grado alto de adoración, de fe, de clamor, de comunión y de santidad con Dios. 5 cosas para que el poder de Dios se pueda manifestar y esa unción profética que estuvo sobre Elías se pueda manifestar. Porque nos hemos movido ciertamente con la unción profética del Nuevo Testamento, que los profetas del Nuevo Testamento declaran palabra para exhortar, para edificar y para consolar. Pero en este tiempo, como dice la palabra de Dios, levantaré el espíritu será levantado el espíritu de Elías antes que venga el día grande y temible de Jehová. ¿Por qué? Porque es necesario que se levante la unción a nivel profecía de Elías, que se declare a las naciones. Se va a tener que hacer estas declaraciones. No es fácil, hermanos. Un pequeño grupo de gente ha hecho que las Naciones Unidas declaren legal las uniones del mismo sexo. Y la iglesia que tiene el poder de Dios está con su espada sentada. Está callada, tiene miedo. Pero es el tiempo de levantarnos. Porque acá dice: y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Yo me pongo en primera fila. Tenemos que ordenar nuestro camino. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si Él es espíritu y tú tienes el Espíritu Santo, es necesario que en espíritu y en verdad lo adoremos. Salmo 27:5. Salmo 5:7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y el Salmo 140:13 dice: ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los justos, hermanos. Mira, los justos somos todos los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Todos los que hemos creído en Jesucristo. Somos los justos, los que tememos ofender a Dios, los que tememos no hacer lo que Dios nos dice. Y dice: y los íntegros vivirán en tu presencia. ¿Qué se necesita? Integridad. ¿Dónde se ve la integridad? Que yo pueda saludar a un hermano y bendecirlo sinceramente, y que cuando él se vaya no llegue yo a mi casa y hable mal de ese hermano. Tenemos que aprender, me decía el Señor, han deshonrado mucho a los hijos de los ministros. Pueblos enteros no quieren nada más que con el pastor. A veces ni con la pastora y mucho menos con los hijos. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es que los vean
y que los suban a un lugar de privilegio. Eso se debe de acabar. Lo que Dios te va a dar, te lo va a dar en su tiempo. Lo que Dios te está dando y el levantamiento, Dios te lo va a dar en su tiempo. Lo que tenemos que hacer es ser íntegros, ser honestos y esperar. Hay promesas de Dios, muchas promesas, donde Él nos guarda. Y una de ellas es 27:5, el Salmo que dice, el Salmo 27:5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Esta noche vamos a orar por los hijos, por la siguiente generación. Esos hijos que hoy, quizás algunos sí están aquí, pero hay que cubrirlos. Pero hay otros que no están acá. O hay otros que por trabajo, o que Faraón los tiene ocupados tanto en su trabajo, porque si se dan cuenta, cada vez menos trabajos dan descanso el domingo. Cada vez más vas a buscar un trabajo y te encuentras con que te dicen el domingo se trabaja, porque Faraón, el diablo, las tinieblas, el enemigo no quiere que haya un pueblo que se levante para adorar al Dios viviente. Amén. Pero hoy vamos a hacer algo, hermanos. Vamos a orar, pero vamos a adorar como está en Apocalipsis 19:4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron a tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que les teméis, así pequeños como grandes. Si el Espíritu de Dios que está esta noche te preguntara, o te dijera, mejor dicho: hijo mío, adora. Hijo mía, hija mía, adora. Una de las cosas que no soporta Talía es el arrepentimiento. Ningún espíritu inmundo soporta el arrepentimiento. Por eso trabaja para que no haya arrepentimiento. Se comete el pecado, se comete la transgresión, la ofensa, y te llena de soberbia y de orgullo para no pedir perdón, para no humillarnos y reconocer que fallamos. Pero yo creo que si nos humillamos delante de Dios y le pedimos perdón, todos los que estamos aquí en algún momento dado nos hemos dejado usar por algún espíritu inmundo, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra colonia, dentro de nuestro trabajo y aún dentro de la propia iglesia. Muchos hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Ni siquiera hemos logrado ser agradecidos. Muchos ni siquiera hemos logrado ser amigos sinceros. Pero esto tiene que cambiar. Vamos a santificarnos. Y no digo vamos esta noche. Y adorar los que puedan hacerlo, como en Apocalipsis 19:4. Si allá en el cielo así se adora, ¿acaso pretendemos que en la tierra no se pueda adorar así? Y decirle: Señor, aquí estoy, límpiame, santifícame, me arrepiento de todo, pero hoy es una noche donde quiero glorificar tu nombre. Hoy es una noche donde quiero adorarte y glorificarte, y declarar que nuestros hijos, que la siguiente generación no será tocado
por las tinieblas, no será tocado por espíritus de Atalía, no será tocado por espíritus inmundos. Nuestros hijos son herencia de Jehová. Amén. Hijos, nietos, todos no van a ser tocados, y nuestros hijos van a venir. Pasa adelante y vamos a pedir por la juventud, vamos a pedir por la niñez, vamos a pedir por nuestro hogar. ¿Acaso que el Espíritu de Dios nos está hablando?